Hola, te habla tu amigo Geomemes y hoy te voy a platicar sobre tres historias relacionadas con el Mundial de Fútbol y la geopolítica mundial, antes de que deje de tener sentido hablar de esto, porque ya se va a acabar el Mundial. Hoy te tengo tres historias. Una, en la vez que participó un país que no existía en el Mundial de Fútbol. Dos, la vez que un partido de fútbol desencadenó un conflicto armado. Y tres, la vez que Argentina se vengó de Inglaterra porque le quitó unos territorios hace muchísimo tiempo. El Mundial con el país que no existía. En 2006, Serbia y Montenegro clasificó al Mundial de Alemania que iniciaría el 9 de junio. Sin embargo, si te das cuenta en tus mapitas, si tú lo buscas ahorita, ya no existe Serbia y Montenegro, existe Serbia y aparte Montenegro. Y eso fue porque el 3 de junio de ese mismo año, Montenegro se independizaba y el 5 de junio, Serbia declaraba la disolución. Es decir, 4 días antes de iniciar el torneo. Ahora teníamos dos países, Serbia y Montenegro. Ante la situación, la FIFA decidió que el equipo debía mantener su denominación. Así fue como jugó Serbia y Montenegro, un país que para ese entonces ya no existía. Todo esto es parte de las múltiples divisiones que ha tenido la ex Yugoslavia. En 1991, Croacia y Eslovenia iniciaron la separación en una guerra contra lo que actualmente es Serbia. Ese mismo año se separó Macedonia y después Bosnia y Herzegovina en 1992. Para lograr su independencia, Montenegro debía lograr la participación del 50% de votantes y que el 55% aceptara la separación. Al final hubo una participación del 86.3%, donde el 55.4% de ellos decidió la independencia. Aunque hubo enfrentamientos entre separatistas y unionistas, la separación fue relativamente pacífica en comparación con otras divisiones de Yugoslavia. Lo que pasa es que Serbia siempre ha querido mantenerse unido con todos los demás países que eran parte de Yugoslavia. Es como esa ex tóxica que ya se hacen daño, ya estar juntos ya no les hace bien, pero ahora sí quiere que estén juntos por el puro capricho. Pero esta vez Serbia aceptaría la separación como se había acordado 3 años antes, en febrero de 2003. En ese año la República de Serbia y la de Montenegro acordaron formar un solo país con la posibilidad de decidir en 3 años si continuaban mediante un referéndum. En fin, así fue como una selección de fútbol de un país inexistente participó en un mundial porque se separó justo antes de que iniciara el mundial. En el equipo la mayoría eran de Serbia, incluido el capitán Milosevic, quien declaró desear lo mejor al pueblo montenegrino, pero que no podía felicitarlos porque su opción era un estado común. Él sí quería que se hicieran todos juntos como un solo país. Estoy seguro de que de alguna forma sí les afectó anímicamente la separación de su país. Además de lo extraño que debió ser encontrarse con otras personas, con otros jugadores y tener que explicar que su país ya no existía. ¿Qué onda, amigo? ¿Tú de dónde vienes? Hola, vengo a apoyar a la selección de Serbia y Montenegro. Nah, no te creas, ese país ya ni O existe. sea, sé, ya sé. Es como si yo te dijera, vengo representando a la Tenochtitlán o a la Nueva España, al Imperio Mexicano, ¿verdad que no? Pues no, güey. Yo vengo de México, de mi Mexiquito. O sea, ya sé, déjame te explico. Mira, 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 te presento a mi amigo que viene de las 13 colonias. ¿Qué pedo, carnal? ¿Cómo andas? Mira, mi amigo del Imperio Romano. Y mira este men que viene de la Bueno, Gran Colombia. Y los de ok, sí, ya te entendí, ya. Ah, ya entendí, carnal. Lo No, escogías no, porque soy no, no, la verdad mexicano, que no. ¿verdad? Historia número 2. La guerra del fútbol. El 26 de junio de 1969, El Salvador y Honduras jugaron un partido para decidir quién iría al Mundial de México 70. Esto en medio de una guerra. En realidad fueron 3 partidos, pero en el primero lo ganó un equipo, en el segundo lo ganó el otro equipo, y el tercer partido que se iba a jugar en Ciudad de México, pues era el desempate, era el definitivo. Al final el partido lo ganó El Salvador, y ese mismo día Honduras rompió relaciones diplomáticas con El Salvador, para después anunciar medidas de defensa militar. Se estaba poniendo fea la cosa. Había empezado un conflicto bélico internacional que dejaría miles de muertos. Aunque muchas personas atribuyeron el conflicto bélico a la tensión deportiva entre los países, lo cierto es que había antecedentes históricos. O sea, si le preguntas a tu abuelito o a tu papá futbolero, seguramente te va a decir, sí, esa guerra le empezó un partido de fútbol. ¿Amigo? ¿Amigo? Solo quiero decirte que aunque trataste de eliminarme, la venganza no es un concepto que practicamos en mi planeta. Oh, qué bueno. Pero no estamos en mi planeta, ¿verdad? No. A mí me lo contó así mi papá, pero ahora sé que pasó lo siguiente. En los años 20, millones de salvadoreños dejaron su país por falta de oportunidades para migrar y trabajar en el campo de Honduras. Al inicio fue positivo para El Salvador porque sus ciudadanos encontraron el empleo que el país no le podía ofrecer. De igual forma le convenía a Honduras porque podía usar la mano de obra que le hacía falta para el campo. Honduras es un país más extenso que El Salvador, entonces tenía más campo para poder utilizar la mano de obra que llegaba. Pero al pasar el tiempo, al pasar los años, la situación cambió. En los años 60 los empleos ya no eran suficientes, tampoco las tierras de cultivo,
masivo y el desempleo subía entre los hondureños, por lo que el presidente hondureño Osvaldo López Arellano tomó acciones al respecto. Expulsó jornaleros salvadoreños y les quitó sus tierras a quienes las habían adquirido, aunque fuera con trabajo honesto. Llegó al extremo de formar una organización paramilitar llamada La Mancha Brava, esto para perseguir a los salvadoreños y pues expulsarlos, eliminarlos, lo que produjo un regreso masivo de salvadoreños a su país de origen. Este regreso masivo ponía en peligro la economía del Salvador, que no tenía suficientes fuentes de empleo. Tanto Osvaldo López como el presidente del Salvador, Fidel Sánchez, tenían muchos problemas que resolver en la política y económica interna de sus respectivos países. Pero mira, te voy a plantear la siguiente pregunta. Tenían problemas dentro de sus países, con su política interna y economía interna. ¿Los presidentes hicieron A, trabajar internamente para resolverlo? O B, echarle la culpa al exterior? Si vives en Latinoamérica o en Estados Unidos, no te hagas porque son iguales, pues ya sabrás la respuesta. En lugar de resolver los problemas, aprovecharon la tensión política para echar la culpa a la situación en el exterior. El presidente de Honduras dijo: ¿sabes qué? Tú me mandaste muchos migrantes. No, eso no está bien, afecta a mi economía. Y el presidente de El Salvador seguramente dijo: tú estás persiguiendo a mis connacionales, eso no lo voy a permitir. Y aunque parezca una gran casualidad, esa tensión política entre países, Honduras y El Salvador, se desarrolló al mismo tiempo que la tensión deportiva entre El Salvador y Honduras. La tensión política y deportiva que estaban viviendo esos países se mezcló en los medios de comunicación. Porque si tú crees que el amarillismo en los medios de comunicación es reciente, déjame decirte que no. La agencia de noticias UPI, United Press International, publicó el resultado del último partido con el titular: la guerra del fútbol la ganó El Salvador 3-2. Desde entonces mucha gente estigmatizó estos encuentros y el gol de la victoria como si hubiera sido el detonante de la guerra. Tanto así que al suceso se le conoció como la guerra del fútbol. En serio, si tienes un abuelito FIFAs o un papá FIFAs, pregunta. Seguramente pensará que el partido provocó la guerra. Historia número 3. La venganza de Argentina por las Malvinas. En 1986 jugó Argentina contra Inglaterra, un partido que todos recuerdan, es histórico, es icónico, porque pues Maradona metió la mano de Dios, porque inició un gol desde medio campo y en general porque fue un partidazo. Sin embargo, los argentinos sabían desde antes de que empezara el partido que nunca lo olvidarían. No por lo que iba a ocurrir ese día, sino por lo que ocurrió 4 años antes en las Malvinas. En el año de 1982, el presidente de Argentina, Leopoldo Fortunato Galtieri, buscando subir la aprobación de su gobierno, anunció la recuperación de las Islas Malvinas. Su idea era aprovechar que en Gran Bretaña estaban haciendo recortes el presupuesto, y pensó que no les tomaría importancia, pues a las islas que están tan alejadas de ellos. Las Islas Malvinas están localizadas aproximadamente a 700 kilómetros al sureste de Argentina. Históricamente han sido tomadas y habitadas tanto por españoles, argentinos, británicos, en diferentes periodos desde el inicio del siglo XVI. También ha sido abandonada en algunos periodos, tanto por españoles, argentinos y británicos, desde el siglo XVIII. Es decir, que la ocupación ha sido algo irregular en esas islas. Y también la forma de comprobar a quién le pertenecen, quién ha estado en ese lugar, quién las ha ocupado legalmente, pues sigue en discusión. A partir del año 1833, Gran Bretaña ocupó las islas hasta que en abril de 1982, el presidente Leopoldo Fortunato anunció que las retomarían. Lograron expulsar a los británicos, pero no por mucho tiempo, ya que para junio de 1982 ya habían recuperado la posesión del territorio. Los argentinos perdieron cerca de 600 soldados, la guerra y parte de su territorio. Esto fue un golpe a su nacionalismo, a su orgullo por la patria argentina, pero 4 años después vieron la oportunidad de vengarse. Esta vez en un campo de batalla que definen con la vida misma como el territorio nacional, el campo de fútbol. El partido de Argentina contra Inglaterra en el Estadio Azteca no era un partido más. Ellos sabían que una victoria aquí no les devolverían las islas, pero toda la población, que no podía olvidar lo que había pasado, pedían más que nunca una victoria. Pero en serio, la pedían, la exigían, la rogaban a sus jugadores, tanto que algunos decían: pues si perdemos aquí ya no regresamos a Argentina nunca. Por fortuna para ellos, pues Argentina al final ganó ese partido y posteriormente el Mundial. La selección les dio un momento dulce después del amargo momento de la guerra. Maradona pasó a ser un dios para los argentinos y el Estadio Azteca dejó de ser un simple estadio. Se transformó en un recinto testigo del milagro de Maradona. La guerra y el fútbol habían transformado el lugar en más de un solo sentido. Asimismo, los eventos geopolíticos de 4 años antes habían transformado el Estadio Azteca en un campo de batalla. Estas fueron las 3 historias que conectan la geopolítica mundial con los mundiales de fútbol. Si te ha gustado, deja tu like, compártelo con tu amigo FIFAs, aunque estoy seguro que sabrá más de uno de estos temas de fútbol asociados con la geopolítica. Y si es así, será uno de los míos, porque me encanta que la geografía conecta con todo, en este caso con el fútbol,
con la guerra, con la tensión política. Si a ti también te gusta cómo se conecta la geografía con muchos otros temas, como el fútbol, las tensiones políticas, las películas, las series, te voy a pedir que sigas la página, que sigas el canal para que nos sigamos viendo por acá, ¿ok? Entonces nos vemos en la siguiente ocasión.